hacer una pequeña salvedad de lo que hablamos el otro día, que dejamos la inquietud de que uno de los buques que estuvieron en la guerra de Malvinas en el 14 había recalado en San Antonio Oeste. Y bueno, ayer un amigo en común, Tony Brochado, buzo, que le gusta mucho la arqueología marina, que hablamos el otro día de su botella. En realidad son dos botellas. Una botella corresponde a una, no un vino, sino una cerveza Corona mexicana, y la otra es a una cerveza alemana que tomaban exclusivamente los oficiales de los barcos de guerra, con lo cual certifica el paso de un barco por ahí, pero en realidad no era el Dresden. También me acompaña de un trabajo que hizo la Comisión de Historia justamente de San Antonio Oeste, donde, recabando una información de la Prefectura Naval Argentina, quien representaba en ese momento la prefectura, relata que se encontró con otro buque alemán, que era uno de los buques auxiliares. O sea, la historia es más o menos la misma, cambian algunos protagonistas, digamos, que los buques auxiliares de la tropa alemana, al hundirse los barcos de guerra, decidieron subir sobre el litoral argentino, tratando de volver a Alemania, ¿no? Uno de ellos recaló en San Antonio Oeste, con una tripulación importante, y el prefecto, con mucho coraje, se fue con su bote a decirle esto a Argentina: muchachos, de acá se van a tener que ir. No querían saber nada de los alemanes. La prefectura la marina mandaron un barco relativamente chico desde la base Puerto Belgrano, y cuando el navío argentino le dice a los alemanes: me tienen que seguir a puerto, se niegan el alemán. Bueno, la historia es que los alemanes se terminan entregando y van a puerto, a Bahía Blanca, donde queda ese navío hasta el fin de la guerra con otros 9 navíos. O sea, había 10 navíos alemanes durante la guerra que fueron capturados, digamos, o alojados ahí hasta el fin de la guerra, y después se los llevó el bando aliado. Bueno, yo quería remontarme un poco al fascismo, que tiene que ver también con Argentina, y tiene que ver con todo esto de Nacimos en la Argentina. Y creo que lo primero que tenemos que hablar es del Duce Mussolini. Benito Mussolini, allá en los años 20, armó un grupo paramilitar, digamos, con formación militar, pero era un grupo político llamado las Camisas Negras, con quien avanzó sobre Roma, cuando de alguna forma hubo un golpe de Estado y fue nombrado duce con la suma de todos los poderes, ¿no? Benito Mussolini fue un ejemplo para lo que pasó después, tanto en España como en Alemania, tanto para Hitler como para Franco. Y esto también consiguió adeptos en Argentina. Cuando uno mira el primer golpe al gobierno constitucional de don Hipólito Yrigoyen, estamos hablando del 6 de septiembre de 1930, Félix Uriburu. Pérez Uriburu también tenía un grupo en la calle paramilitar, digámosle, que se llamaba la Legión Cívica. Esta Legión Cívica, él decía que eran los Camisas Negras criollos, con lo cual estaba demostrando tratar de alguna manera asemejarse o parecerse a lo que estaba haciendo Mussolini en Italia desde hace algunos años, ¿no? Así que tenemos una pata importante, año 30 estamos hablando, cuando todavía el nazismo estaba en pañales. Hitler, por otro lado, en Alemania, alrededor del 20, empezó con su partido nazi, que también había formado unos grupos que llamó las Camillas Pardas, los SA, y Hitler en el año 33 va a llegar a sumar todos los poderes del Estado, cuando lo nombran canciller, clausura todos los partidos políticos, clausura todos los organismos políticos que tenía el gobierno, y él asume totalmente el poder de Alemania hasta el 45. Y por otro lado, también tenemos que hablar de Franco, es decir, España, allá por el año 36, tomó Franco el Estado del gobierno democrático, fue un golpe de Estado, y terminó siendo él el caudillo, el líder, el jefe de Estado, hasta el año 73. ¿Qué cosas tienen en común? Bueno, que un poco la idea era la misma entre todos los grupos estos fascistas. Por un lado, un gobierno autoritario, que nadie podía pensar distinto. Anticomunistas, los tres, y por otro lado tenían el sueño de agrandar territorialmente el país. Vamos a ver a Italia invadiendo partes de África. España ya lo había hecho y trató de agrandar esa territorialidad. Lo soñaron todo menos. Y Alemania lo empezó a hacer en el año 38, ¿no? Cuando toma Austria, y ahí empieza la expansión del gobierno
o del partido del famoso Tercer Reich. Es interesante ver lo de estas tres potencias que estaban manejadas por el totalitarismo con Argentina, porque fíjate que las tres principales comunidades argentinas en tamaño son la española, la italiana y la alemana. Con lo cual en los años 30, en los cafés, en las plazas, en las familias, ya había un gran debate interno de qué lado estaba cada uno. Claro. Los italianos, unos muy poquitos, no estaban a favor de Mussolini. Los alemanes, por una cuestión, te diría, hasta cultural, aceptaban a ese Führer, ese líder, como una persona a quien tenían que respetar, a quien le tenían que querer y por cual tenían que estar peleando, digamos. Además, ellos crean todo un sistema de propaganda de la fascinación por el líder, ¿no? Los tres lo mismo, esa teatralización que hacían en cada exposición, que la practicaban. Uno ve los discursos de Mussolini y parece una obra de teatro, ¿no? Cómo gesticula, cómo grita. Hitler hacía más o menos lo mismo y Franco es también un espejo de todo esto. Y empieza ahí nomás al toque la guerra civil en España, que estamos hablando ahí del 36 al 39. Y vamos a ver que hay 800 argentinos que van de voluntarios, la mayoría de ellos a pelear al bando republicano, a los famosos brigadistas, ¿no? 800. Acá de Bahía Blanca, donde estoy, hay la historia de un tal Fernández, que era carnicero, que colgó su guardapolvo blanco de carnicero, 12 cuchillos, y se fue a pelear por lo que él consideraba que era lo mejor para la patria de sus padres, porque él sentía como propia que era España. Esto ya muestra un poco esta vocación de quienes estaban en Argentina a estar involucrados con sus respectivos países de orígenes o de ellos o de sus familias, ¿no? Y estamos hablando también de que en esa guerra civil Alemania y Italia mandaron gente, fueron como 50.000 voluntarios italianos, por supuesto que para pelear por Franco, por la famosa Falange. Y Alemania hizo un poco más, mandó la Legión Cóndor, mandó tanques, personal, aviones, instructores. Muchos de ellos que fueron nazi después durante la Segunda Guerra Mundial, ya muchos, un grupito de ellos, terminaron después en Argentina. Adolf Galland, que fue un reconocido piloto Corseni, que incluso fue jefe de seguridad de Evita, son dos ejemplos de lo que estoy contando. Y a su vez hay una situación muy particular. Dentro de España, en Marruecos, había un alemán, que debo tener anotado el nombre porque siempre me lo olvido, en algún papel, no sé, Johannes Bernhard. Ajá. Yo soy veterinario y estudié en Tandil, o casualidad Bernhard vivió en Tandil en la década del 50. Bernhard era el presidente de un conglomerado de empresas alemanas, más de 200 empresas, que tenían que ver con comercialización del tungsteno, que tanta buscaba Alemania para endurecer su acero, y también tenía que ver con vinos y alimentos y transporte. Y él fue el que le llevó en mano la carta de Franco a Hitler pidiéndole ayuda porque estaba perdiendo la guerra civil. Y esa carta, esa gestión que hizo don Johannes, fue la que posibilitó que España recibiera un gran apoyo de Alemania y terminara ganando, ¿no? esta guerra civil. Un gran laboratorio, los rusos también llevaron gente, hubo brigadistas de todo el mundo en realidad, y se probaron armas. Y una de las cosas que se probaron fue la técnica de bombardeo de los Stuka, bombarderos alemanes que metían mucho miedo porque tenían una gran sirena bajo su vientre y bombardeaban en picada. Esa sirena, a medida que el avión caía a mayor velocidad, generaba más ruido y, bueno, sonaba de una forma que generaba mucho miedo antes de que estalle la primera bomba, ¿no? Generaba una disparada generalizada que preanunciaba lo que venía después. Y bueno, hay una ciudad destruida a causa de estos bombarderos alemanes, que es un poco ícono en la guerra civil española, que seguramente estamos viendo el cuadro de Picasso que la retrata. Claro. Ahí estamos viendo justamente aviones españoles que estaban en esa época. Y esto de alguna forma marca que ya había argentinos involucrados, digamos, ¿no? En esto de ir a Europa a defender lo que creían que era lo mejor para
para su país de origen. Si me dejás pasar un chivo, hay una película muy bonita, que está muy, no sé si la palabra es bonita, pero muy bien hecha, diría, que tiene mucho apego a la realidad histórica, que es El fotógrafo de Mauthausen, que se puede ver en la web, y cuenta la historia de 5.000 republicanos españoles que quedaron varados en Francia, que fueron tomados prisioneros después por Alemania. Cuando Hitler le pregunta, che, Franco, estos son españoles, ¿querés que los mandemos a España? Dice, no, los españoles que están afuera de España no son españoles, hacé lo que quieran. Y la mayoría terminó muriendo en el campo de concentración de Mauthausen, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Rubén, este era el panorama que teníamos en Europa, ¿no? Ideológicamente, la conformación de estos tres estados con una vinculación y con un pensamiento muy parecido. Alemania, Italia, España. ¿Cómo se da la vinculación con la Argentina? Recién adelantaste un dato. Quienes estuvieron reforzando las fuerzas de Franco por parte del nazismo o de los alemanes, luego los encontramos en la Argentina. ¿Hay alguna otra vinculación, además del parentesco de estas tres comunidades que enviaron gente para luchar allí en estas guerras? Sí, pensemos que apenas asume Hitler, la base de ello era la propaganda, ¿no? Y fundamentalmente poder crear esta fascinación por el líder, más allá de lo que decían, importaba más la imagen, esta parafernalia de publicidad, el folleto, la radio, y también empezaron con este criterio de extenderse y se metieron en todos los lugares del mundo, y Argentina no robó esto, digamos, ¿no? La comunidad alemana era importante, la embajada de la época se encargó de hacerlo cumplir esto, y había más de 200 escuelas en Argentina en ese momento de habla hispana, de habla alemana. La mayoría fueron de alguna forma infiltrados o manejados por la embajada de la época, que hasta incluso trajo docentes propios, y era normal que se lea como bibliografía el Mein Kampf, o sea, el libro Mi lucha, donde Hitler manifiesta cuáles son sus intenciones políticas. Era un libro de lectura. Era normal que se izara la bandera argentina y se la saludara con el saludo nazi. Estamos hablando, ahí está el Guernica. Claro. El recuerdo de la ciudad bombardeada por las fuerzas alemanas en España. Estas escuelas, calculá que estamos hablando de niños, con lo cual se los adoctrinaba, tenían las fotos de sus Führer en las aulas de las escuelas argentinas. Y no termina la cosa ahí. Había muchas instituciones que estaban allegadas a la embajada de la época, algunas por convicción, muchas, sobre todo las económicas, por conveniencia, tenían un feeling con la embajada alemana importante. Entonces empezó a haber intercambio, argentinos que iban a formarse a Alemania, alemanes que venían para acá. El club alemán en Buenos Aires, estamos hablando de la zona de Olivos, Villa Ballester, donde había mucha actividad de clubes de gimnasia, clubes náuticos. Comodoro Rivadavia, por ejemplo, un club de planeadores, el Cóndor, década del 30. Por ahí creo que hay alguna foto también. Así es. Que van a ver dos mujeres al lado de una esvástica. Bueno, una de esas mujeres fue voluntaria después de la Segunda Guerra en Alemania. Y había toda una movilización en los jóvenes no tan jóvenes, niños, diría, que eran los Boy Scouts alemanes, o las chicas Boy Scouts alemanes. La pronunciación en alemán, te vuelvo a repetir, no las hago porque soy un pasto. Lo que hacían era formarlos, por un lado, físicamente, o sea, le enseñaban a marchar, le enseñaban educación física, le enseñaban a lucha cuerpo a cuerpo, a defenderse, digamos, técnica de sobrevivencia, y también los adoctrinaban, ¿no? Había que saber todas las marchas alemanas, había que saber marchar y cumplir órdenes. Eso era lo fundamental. Conozco a una persona que todavía vive, o sea, sus casi 90, que fue parte de estos grupos, que era normal verlos cumplir campamentos, tanto en la zona de Sierra de la Ventana, como en algunas estancias que todavía hoy están relacionadas a organismos alemanes, como el Hogar Funke, por ejemplo, y grupos que iban a la zona de Córdoba, donde justamente estuvieron alojados los de Grafí, es coincidente la zona de Sierra de la Ventana, la zona de Córdoba también. En Villa Berna, la zona de Capilla Vieja, cerquita de Colonia, Villa General Belgrano.
y a su vez adentro de Buenos Aires, ¿no? En Temperley también había grupos, bueno, había un movimiento importante, digamos. Y por supuesto que también en este esquema había, de alguna forma, actos solidarios, digamos, había recaudaciones para mandar a Alemania, Alemania también mandaba para acá, la famosa ayuda de invierno que se llamaba, había interacción muy, muy importante. Hay algunos lugares de Argentina, por ejemplo, como es El Dorado de Misiones, Así es. que es un pueblo relativamente nuevo, que es la capital del trabajo en Argentina, caracterizada por una calle principal, una la picada principal, a cuyos lados se fue desarrollando la ciudad, y se fue desarrollando por kilómetro, y en cada kilómetro había gente de distinta nacionalidad, austríacos, daneses, alemanes católicos, alemanes luteranos. Se los fueron clasificando por origen, tanto de país como religioso. Había también algún sector inglés. ¿Quién lo funda? Don Julio, el apellido ahora no me va a salir, todos los nombres juntos no me salen. Insólitamente, año 1900, creo que fue 18, esperaba y compró el campo, lo loteó, lo vendió como un paraíso, por eso el nombre del Dorado a europeos, y cuando venía lo esperaba con un barco que se llamaba Esvástica. Pero todavía el nazismo no existía. Se adelantó 4 o 5 años el uso de la esvástica en Alemania. En realidad, usaba la esvástica con el giro inverso, no con el giro a la derecha, sino con el giro a la izquierda, que es un símbolo hindú que tiene que ver con la felicidad. Entonces le había nombrado a su barco esvástica, un barco hasta que no hace muchos años, un casco de madera, un lanchón, digamos, en esa se paraba en el medio del río, esperaba que lleguen los contingentes de inmigrantes y así los recibe. Cuando llega Hitler al poder, lo mismo pasó en El Dorado. El Dorado hablaba alemán, muy poquito hablaban castellano dentro de la comunidad. Las escuelas hacían referencia a esto que te estoy contando. En los actos patrióticos era normal ver desfilar las banderas con esvásticas, y ellos hablaban de un país en un país. O sea, que hacer un país propio, una Alemania chiquita dentro de otro país que era la Argentina. Ese era uno de los lemas de la gente que de alguna forma manejaba los hilos de la comunidad alemana del Dorado en esa época, ¿no? Un país en un país. Entonces era un poco la pauta de las cosas que estaban pasando. Claro, lugares en la Argentina que hemos conocido a través tuyo, que se reiteran, ¿no? Sierra de la Ventana, Córdoba, la Patagonia, y ahora incluimos El Dorado en Misiones. Información muy poco conocida, te puedo asegurar, en lo que tiene que ver con el entramado nazi en la Argentina. No es El Dorado nomás, son varias comunidades en la costa del Paraná de Misiones. Ajá. Si uno busca datos del diario El Territorio, del año 38, ellos anunciaban que todas las escuelas de la zona de las comunidades alemanas estaban infiltradas por una propaganda absoluta del nazismo. Eso lo dicen los periodistas del diario El Territorio del año 38. El año 38 es un año muy, muy particular. Voy a agarrar un papelito para no olvidarme, porque hice algún... lo había hecho en algún lado, por acá lo tengo. Para no olvidarme de las cosas que pasaron. Estamos hablando de un año antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y dentro de este sistema de propaganda que usaba el nazismo en el mundo, estaba de recorrer con sus naves, con sus fuerzas armadas, a los distintos países. Argentina no estuvo exento de esto. Había un buque escuela que en el año 37 estuvo en el puerto Mar del Plata, y allí bajó la tripulación, su comandante hablaba castellano, o sea, nada era adrede de esto. Hay fotos del comandante participando de fiestas civiles, digamos, adentro de Mar del Plata con el intendente de la época. Eso se dice que participó en algunos eventos en Buenos Aires. Abrieron el barco para que la gente subiera, tuvieron contacto con la comunidad, y ese barco después siguió hasta Comodoro Rivadavia. Se llamaba el Schlesien. El Schlesien era un buque escuela, como sería acá nuestra fragata Libertad, digamos, una cosa así. Claro. No era un velero, era un vapor. Y estuvo en Comodoro Rivadavia haciendo la misma gestión, digamos, ante la comunidad, recibida por fiestas, grandes comidas con banderas de bástica por todos lados. De ahí continuó por Chile,
pegó la vuelta por Canal de Panamá y regresó a su puerto en Alemania, incluso un barco que participó en algunos combates en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Volvemos a lo de hoy, ¿no? Primera Guerra Mundial, pasan 20 años, soldaditos de la primera, oficiales de la segunda, recorriendo mismos lugares que habían recorrido con anterioridad, reconociendo terrenos, reconociendo geografía, ubicando gente, haciendo contactos. Esto era lo que hacía la inteligencia. Claro, preparando el terreno de lo que se venía. La Comodoro Rivadavia tenía una gran empresa alemana de petróleo, la Astra, incluso un pueblo que era Astra, aislado de Comodoro Rivadavia, donde se asegura que después durante la guerra hubo repostamiento de submarinos y que era normal que vayan a buscar combustible en ese lugar. Que es más fácil, que van a tener combustible hasta acá de Alemania, cosa que no había mucho durante la guerra. Más fácil venir y conseguir combustible de los amigos acá en el sur del Atlántico, en Argentina. Eso pasó. Ahí teníamos justamente la foto del Aeroclub de Comodoro Rivadavia, ¿no? Ahí está. Ahí está. El Aeroclub de Planeadores. Sí. Incluso en esa época fue muy cuestionado el Aeroclub, porque decían que directamente se hablaba de que había espías nazis y que había red de espionaje, o sea, no era tan secreto el tema, había gente que reclamaba, periodistas, diputados, gente de la misma colectividad que no apoyaba al partido nazi, ¿no? El diario de los Alemán de Buenos Aires, por ejemplo, era uno de los que no compartía y les pegaba duro, digamos, en esa época. Que fue declarado en Alemania como que no era más alemán, que era persona no grata, porque estaban pegándole. Y ahí vuelvo un poquito para atrás, uno de los hermanos Alemán fue uno de los que fueron a pelear por la República Española también, de los voluntarios. Se empiezan a cruzar cosas. Te decía del barco que vino, y eso estamos hablando los primeros días de enero del 38, miro el papelito para no perderme con las fechas, y nos vamos a encontrar después de la venida de ese barco, con que tanto como en junio, julio del 38 más o menos, se armó una reunión en Europa, en Francia precisamente, la conferencia de Pian, donde los países ya estaban hablando de que había que buscar alternativas para que quienes escapen del régimen nazi, que ya aunque no estaba en guerra, el régimen nazi era muy represivo, era muy fuerte, ya había acciones antisemitas contra la comunidad judía muy importantes, y otras comunidades también, como los gitanos, los homosexuales, los deficientes, los que tenían alguna deficiencia física o mental. El tema de la pureza racial y el antisemitismo pegaba muy fuerte ya. En esa reunión los países decidieron que iban a buscar las formas de recibir a esta gente que quería irse, y que todavía los dejaban irse, algunos todavía, de Alemania, Argentina incluida. Pero eso fue los primeros meses del año. Al poquito tiempo, el gobierno argentino hace una circular secreta, la circular 11, gobierno de Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores Cantilo, que le dice a los embajadores: muchachos, los judíos que vengan de Europa no los dejamos entrar en Argentina, secretamente. Por un lado decíamos en el mundo, vengan, por otro lado decíamos, no vengan. La comunidad judía era importante en Argentina, es importante, y habían estado viniendo muchas familias del año de que asumió Hitler para adelante, el 34. Yo vivo cerca de Rivera, que es una comunidad judía, y bueno, conozco a algunos de los sobrevivientes que todavía quedan o que han ido quedando. He conocido gente que vino en el 34, gente que vino en el 36. El 38 fue un año duro, porque querían venir y decían: no, muchachos, ustedes no pueden venir. Entonces, bueno, terminaba viendo a veces en alguna embajada argentina algún gaucho solidario que le trucaba algún documento y lo dejaban venir igual. Pero venían a espaldas de lo que había ordenado el presidente Ortiz. En ese mismo año, el 6 y 7 de agosto del año 38, en Buenos Aires, en el Consejo Deliberante de Buenos Aires, se hace una reunión por demás interesante, que es el primer congreso contra el racismo y el antisemitismo, que preside Moisés Levenson, viejo dirigente radical. Ajá. Y de origen judío. Él plantea la necesidad de abrir las puertas y que hay que pelear con esta ideología que está invadiendo la Argentina de alguna manera. Y ahí me olvidé de una fecha clave, ves que por ahí estamos viendo fotos, exactamente ahí. Eso que estamos viendo no es Alemania, es Argentina. Eso es el Luna Park.
Eso es el 10 de Claro. abril de 1938. Esa foto que estamos viendo ahí, no es Alemania, créanme. El 10 de abril de 1938, Argentina es uno de los países con mayor cantidad de gente festejando la anexión de Austria a la Alemania nazi. Ese es el acto. Fíjense los saludos, la mano derecha y toda la simbología, ¿no? Hay alguna otra foto por ahí que va a ir pasando seguramente que se ven las banderas, las cruces gamadas, y participaron muchos referentes de la política argentina en ese momento. Y a la salida hubo grandes problemas, porque los jóvenes universitarios se oponían, por supuesto, a este apoyo de la expansión alemana de la época, y hubo piñas, hubo un muerto que lo pisó un caballo, y después fueron a donde estaba sentada la comunidad judía en Buenos Aires, en el 11, en Villa Crespo, donde todavía está, y los rezagos de la Legión Cívica que hablábamos hoy, los del año 30, hicieron de la suya. Se habla de que hasta algunos rabinos de larga barba blanca eran arrastrados de sus barbas por arriba de los empedrados en Buenos Aires. Estas cosas pasaban acá en el 38. Cosas chiquitas, pero van sumando cómo se fue dividiendo de alguna forma la Argentina en dos bandos también, ¿no? Nuestras clásicas grietas también en esa época existían. Y el 10 de noviembre de 1938, yo diría que fue como la prueba que hizo Hitler de qué pasaría si empezaba a atacar directamente al pueblo judío. Y es la famosa noche de los cristales rotos. Tuve la suerte de conocer a doña Ruth de Eldor. Lamentablemente murió hace poquitito, hace un mes o dos, a causa del COVID, a sus 90 y pico de años. Y ella estuvo en Berlín la noche de los cristales rotos. Y he charlado con ella unas cuantas veces. Gracias a Dios conservo algunos sonidos, por lo menos algunas grabaciones, algunas fotos de esas charlas. Y ella recordaba cómo ese día ella iba a la mañana, como todas las mañanas, a la escuela tempranito, y cuando ya estaban en guetos, estaban todos los judíos amontonados en determinados lugares de las ciudades, en este caso Berlín, no podían ejercer sus profesiones ni comercializar afuera del límite que le imponía este territorio. Estaban rodeados por las fuerzas de la SS, la SA. Y ella salió, dice que se encontró con todo roto, estaban todos los vidrios rotos, había vidrios que tenían el escrito en alemán judío, las estrellas pintadas, gente corriendo por todos lados, gente llorando. Las sinagogas todas prendidas a fuego, quemaron casi todas las sinagogas de Alemania esa noche, sin importar la ciudad, en todos lados. Y volvió a la casa desesperada, cuando llegaron a la escuela le dijeron las maestras si tienen que volver. Cuando llegó a la casa, ya la madre y el padre, por supuesto, que estaban al tanto de lo que había pasado y se encerraron. Y dice que ese mismo día empezaron a sentir ruidos de botas por todas las escaleras y empezaron a voltear las puertas y empezaron a llevarse sobre todo los hombres. Ella alcanzó, la madre la escondió en una pieza, cerró todas las ventanas, el papá se escondió en una azotea. Y ellos sobrevivieron esa noche los cristales rotos, pero recuerda haber abierto con sus deditos a sus 13, 14 años la endija de la cortina de la ventana y viendo cómo la gente subía a los camiones y cómo esa gente nunca más volvió a vivir en ese departamento, nunca más supieron de ellos. Años después ellos vinieron acá a Rivera, donde terminó sus días Ruth contándole a quien quisiera de cómo le había pegado esa historia del holocausto de ella en persona, ¿no? Tremendo testimonio, Rubén. Sí. Tremendo testimonio que forman parte de tus investigaciones que generosamente estás compartiendo con nosotros. Son muchos años de estar trabajando y sumando datos, información, hablando con gente, investigando, para brindarnos este panorama en esta segunda parte ya de cómo vamos viendo el entramado nazi en la República Argentina. Cuando vos quieras, podemos poner el punto suspensivo para la tercera parte, que será la del próximo martes. Bueno, si nos siguen escuchando y no nos echan, vamos a seguir. No, te dejo un ítem que empieza la Guerra Mundial, y así como hablamos de los voluntarios que fueron a apoyar a los republicanos de Argentina, al empezar o ya desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, hubo un grupo muy grande de argentinos, sobre todo relacionados a la comunidad inglesa, que fueron a colaborar
a colaborar, no, con a poner el cuerpo como voluntarios de la RAF, sobre todo. 5.000 personas, hombres, mujeres, que cumplieron diferentes roles, entre ellos muchos pilotos. Entre la foto que estamos viendo está la foto de don Ronnie Scott. Don Ronnie Scott vive, tiene 104 años y fue uno de esos voluntarios que estuvieron en Argentina y todavía hoy lo cuenta y todavía hoy va a rendir honor a sus compañeros, incluso a los alemanes del Grafía, el cementerio Alemania, el cementerio británico, que de hace 2 o 3 años se ha hecho una arcada en Buenos Aires para que comunique a los dos cementerios como una forma de limar viejas diferencias. Pero hay una historia muy poco contada, que es la historia de los voluntarios alemanes. Por supuesto que, como todos los que pierden la guerra y más nazismo de por medio, nadie cuenta mucho. Pero fueron un número importante y hay una perlita muy especial, hay 3 o 4 fotos, con una foto que tiene varias caras. Esas caras son todos argentinos muertos en el frente alemán en 1942. Entonces puedo asegurar que es una foto inédita. Yo lo tengo de casualidad. Mi madre, maestra jubilada, alguna vez alguien le regaló algo que había encontrado acá en nuestra zona, en un gallinero viejo que era de abuelo. Y ahí estaban viejos seminarios, viejos folletos y semanarios que la comunidad alemana distribuía, y entre esas fotos estaban estas. Alemanes nacidos en El Dorado, uno de ellos, un alemán de Esperanza, y muchos alemanes de Olivos, de Villa Ballester, en Buenos Aires. Ahí tengo una lista como de 30 o 40, pero sabemos que fueron muchos. Alguna vez logré hablar con uno de estos voluntarios en El Dorado, me dijo, de acá fuimos unos cuantos, digo, 2 o 3, no, dice, fuimos muchos. Algunos quedaron allá muertos, otros logramos volver después de la guerra. Así que bueno, ahí está, ese es don Ronnie Scott. Ronnie, cada tanto hablo con él, está en los 104 años, si no los cumplió, lo está por cumplir. Y está bastante más lúcido que yo. Una preciosura hablar con don Ronnie. Claro, claro. Hay un libro que escribió, hay una foto de él también con otra persona ahí, que es Claudio Meunier. Meunier escribió un hermoso libro sobre los pilotos voluntarios argentinos en la RAF, que se llaman Volaron para Vivir. Ese Claudio justamente, que es un bahiense, es un eximio investigador de todo lo que pasó con los aliados, sabe la historia de cada uno, los ha acompañado, ha viajado a Museo de los Aliados. Con Ronnie creo que estuvieron de parranda hace un tiempo en Canadá y se subieron a uno de los viejos aviones allá del año 40. Ah, mirá vos. Ronnie vive solo en Buenos Aires, en un 5.º piso con sus casi 104 años. Es una madera distinta a Rubén Seminari, bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero aquí ponemos puntos suspensivos para lo que será la tercera parte en este recorrido que generosamente estás haciendo a partir de todas estas investigaciones y estudios que has realizado para ir conociendo y compartiendo lo que ha sido el entramado nazi en la República Argentina. Solo queda agradecerte nuevamente por esta predisposición para compartir en nuestro programa y con nuestra audiencia toda esta información, Rubén. Bueno, muchas gracias. Disculpen toda esta cosa de no ir directo al grano, pero si no entendemos todo lo anterior, no vamos a entender lo que pasó después.